Continúan los intentos de Rusia por avanzar al norte de Ucrania, específicamente en Kharkiv, mientras los combates se centran en Vovchansk. Este lunes, el comandante a cargo de la línea del frente nororiental de Ucrania fue reemplazado en medio de la ofensiva rusa. El Comité de Justicia del Parlamento de Georgia dio luz verde al proyecto de ley de agentes extranjeros. Ahora la iniciativa pasará a estudio y votación final en el Pleno del Legislativo. En las calles, miles de personas rechazan el proyecto que califican como la ley rusa. Y las elecciones en Cataluña sacuden el tablero político en España. La victoria sin mayoría de los socialistas y el descalabro del bloque independentista generaron este lunes anuncios de renuncia por parte de la izquierda soberanista y presiones al gobierno de Pedro Sánchez por parte del expresidente Carles Puigdemont. Tenemos análisis. Actualizamos las noticias a esta hora en France 24. Soy Francisco Velasco de la Fiori. Es un placer estar con ustedes. Comenzamos con la noticia que anunciábamos en titulares. El ejército ruso continúa realizando intentos por avanzar y romper las filas ucranianas en el norte de la región de Kharkiv, en la frontera entre ambos países. El ejército ucraniano señala que los combates con las tropas de Moscú se centran en este momento en la ciudad fronteriza de Vovchansk, mientras que el ejército ruso dice tener el control de al menos 9 aldeas en Kharkiv, aunque Kiev no ha confirmado la información. En medio de los combates fue reemplazado el comandante ucraniano del frente en Kharkiv, sin que se haya informado de los motivos. Nuestra enviada especial a Ucrania, Catalina Gómez Ángel, nos amplía. La situación sigue siendo extremadamente difícil, como lo ha confirmado esta mañana nuevamente el ejército ucraniano, que aseguró que la situación era bastante dinámica y que la batalla principal se centraba por la población de Vovchansk, que está siendo rodeado, intenta ser rodeada por las fuerzas rusas que ya habrían llegado un poco a los perímetros de la ciudad, aunque Ucrania sigue teniendo el control de ella, a pesar de que reconocen que las fuerzas rusas han tenido avances tácticos. En esta ciudad vivían 17.000 personas antes de la invasión a gran escala. Estuvo en control de las fuerzas rusas durante meses después de esa invasión, hasta que fue retomada de nuevo por el ejército ucraniano en septiembre de 2022. Quienes vivían allí, muchos de ellos han buscado ser evacuados a pesar de las dificultades. Se habla de más de 4.000 personas que han salido de allí. Se ha creado puntos estratégicos donde se trae a estas personas. Sin embargo, los ucranianos reconocen que allí la batalla sigue siendo bastante dura. Rusia ha desplegado 5 batallones, pero también aseguran que han tenido bastantes bajas. Hablan de al menos 100 soldados rusos que habrían fallecido en estas últimas horas, pero nadie niega que la situación, como vuelvo a repetir, es complicada. Y este no es el único frente. También aseguran que en las últimas horas Rusia también ataca en diferentes partes de esta frontera con pequeños grupos de infantería que tratan así diversificar la atención de esas tropas ucranianas en el camino hacia Kharkiv. Hemos visto muchísimos hombres militares y delegaciones con sus convoys dirigiéndose a la ciudad, lo que confirma lo que ya ha dicho el ejército ucraniano de cómo está reforzando estas líneas en el frente. Entre tanto, el Comité de Justicia del Parlamento de Georgia aprobó en tercera lectura el proyecto de ley sobre agentes extranjeros, lo que despeja el camino para que el Pleno del Parlamento vote esta semana la iniciativa. El proyecto de ley sobre agentes extranjeros exige que las organizaciones que reciben más del 20% de su financiación del extranjero se registren como agentes de influencia extranjera o se enfrentarán a multas. Países occidentales y la oposición de Georgia denuncian que la iniciativa es autoritaria y que tiene una inspiración rusa. Los críticos la comparan con la ley rusa sobre agentes extranjeros de 2012, que se ha utilizado para acosar a los críticos del Kremlin. En las calles, miles de georgianos rechazan el proyecto de ley. Ya ni siquiera es distópico cuando aprueban una ley en 60 o 70 segundos. Es absolutamente... Me enoja, y toda esa gente está enojada solo por eso. Vamos a seguir protestando, vamos a hacer todo lo que esté en nuestro poder y todo lo que esté en nuestro derecho constitucional para preservar todo lo que tenemos. Y continúan las evacuaciones en Rafah mientras Israel sigue llevando a cabo operativos selectivos en el área. Según el ejército israelí, más de 300.000 personas ya han abandonado el sur del enclave
hacia otros lugares huyendo de la amenaza de una ofensiva terrestre a gran escala, pero la estrategia de Israel, temida por Occidente, no deja de plantear interrogantes. Para Antony Blinken, secretario de Estado estadounidense, la invasión a Rafah está lejos de resolver el conflicto. Solo quedan unas pocas carpas en el campo de refugiados de Rafah. Casi todos los que vivían aquí han huido. Otros intentan abandonar la zona como pueden ante la intensificación de los ataques israelíes en la ciudad en los últimos días. No encuentro ningún medio de transporte, ni carretas ni coches. Aunque los hubiera, no tengo dinero. No tengo ingresos para pagar el transporte. Tengo que caminar 4 o 5 kilómetros para llegar a los lugares seguros indicados por los israelíes. Al menos 300.000 palestinos han huido de Rafah, según las autoridades israelíes. Casi 1,5 millones de personas se habían refugiado en esa área. El ejército israelí habla de operaciones selectivas, pero sigue amenazando con una operación terrestre a gran escala. Washington sigue temiendo una ofensiva y amenaza con suspender ciertas entregas de armas y considera que una operación en Rafah estaría lejos de resolverlo todo. Tampoco hemos visto un plan para lo que ocurre el día después de que termine esta guerra en Gaza, porque ahora mismo la trayectoria en la que se encuentra Israel es que, aunque entre y lleve a cabo una acción contundente en Rafah, seguirán quedando miles de personas armadas de Hamás. Hemos visto que Hamás ha vuelto a las zonas que Israel ha despejado en el norte, incluso en Han Yunis. Este fin de semana, el ejército israelí reconoció que Hamás estaba intentando reconstruirse en ciertas zonas más al norte, como Jabalia, muy cerca de la ciudad de Gaza, una zona donde Israel había llevado a cabo varios ataques y ordenado la evacuación de la población. El Partido Socialista de Cataluña, del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ganó las elecciones regionales de este domingo, superando al partido Junts per Catalunya, liderado por el expresidente autonómico Carles Puigdemont, quien este lunes lanzaba un órdago a Sánchez diciendo que él aspira a gobernar en minoría, a pesar de no tener los números. Para ello, los resultados muestran que el independentismo perdió la mayoría absoluta parlamentaria. Ahora queda por ver entonces en qué resultan las negociaciones para saber qué partidos compondrán el nuevo gobierno autonómico, quién será su presidente o si habrá bloqueo y repetición electoral. Para analizar este tema, estamos con Oriol Bartomeus, politólogo y director del Instituto de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Barcelona. Oriol, gracias por estar con nosotros en France 24. Muchas gracias. Comencemos. Quiero preguntarte, hoy hemos tenido anuncios radicalmente opuestos de parte de los partidos clásicos independentistas. Por una parte, Pere Aragonés, el líder de la izquierda soberanista, ha dicho que renuncia a la primera línea política y por otra parte, Carles Puigdemont dice que aspirará a gobernar. ¿Cómo valoras el futuro próximo de estas formaciones viendo los resultados de ayer? Bueno, yo creo que es la reacción normal hasta cierto punto de los resultados de ayer. Ayer si hubo un perdedor claro de estas elecciones fue Esquerra Republicana, la izquierda soberanista, porque perdió 13 escaños, perdió muchos votos y quedó en una situación, hay que recordarlo, es el partido que ocupa actualmente la presidencia del gobierno regional, con lo cual ha sido una auténtica catástrofe electoral la Esquerra Republicana y así que ayer un poco ya lo anunciaba y esta mañana se ha hecho efectiva la renuncia del actual presidente aragonés a repetir como líder del partido, incluso a ser miembro del Parlamento, con lo cual se retira de la primera línea política y esto es lo normal. Por el otro lado, el otro partido independentista, el partido de centro-derecha, Junts, que ha tenido un buen resultado, digamos, es de las pocas fuerzas en el ámbito independentista que mejoran resultados respecto del año 21, a pesar de que no exista una mayoría aritmética de parlamentarios independentistas, digamos que es su líder, el expresidente Carles Puigdemont, pues apuesta o ha apostado esta mañana para ir a la investidura, a pesar de que no cuente con una mayoría obvia en la Cámara, y para ello utiliza su posición determinante en el Congreso de los Diputados, en
en donde, digamos, los 7 diputados de Junts per Catalunya son claves para mantener en el poder al actual gobierno de Pedro Sánchez. Puigdemont, digamos, ha jugado a las dos cartas, proponiendo al Partido Socialista, ganador de las elecciones regionales, que se abstenga y le facilite la investidura si no quiere que los diputados de Junts en el Congreso de los Diputados hagan caer al gobierno central, al gobierno español. Salvador Illa ganó ayer, pero está lejos de los 68 escaños requeridos para gobernar. Solo tiene una opción, que es pactar con 2 partidos a su izquierda. ¿Crees tú que lo conseguirá? A ver, aquí todo depende de cuál sea, digamos, la explicación que se dé Esquerra Republicana a su desastroso resultado electoral. Contemos que Esquerra Republicana ha pasado de 33 escaños a 20, ha sufrido un serio correctivo y digamos que podría pasar que Esquerra Republicana optara por posiblemente 3 posibles posiciones. Una es la que decías de dar apoyo a Salvador Illa como presidente e integrarse o no en un gobierno de coalición entre el Partido Socialista y su izquierda. La otra sería dar apoyo a una eventual investidura de Carles Puigdemont, del expresidente independentista de centro-derecha, o habría una tercera opción que sería que simplemente Esquerra Republicana, ante la situación de pérdida de votos en la que sufrió ayer, que decida no entrar en el juego político. En cualquier caso, la llave la tiene Esquerra Republicana en el sentido de que son los 20 diputados de Esquerra Republicana los que pueden facilitar la investidura del socialista Illa o no. Y ahí está la clave. Y respecto de las elecciones en general, las otras opciones son un gobierno en minoría con abstenciones de la derecha o incluso un bloqueo que conduzca a nuevas elecciones. ¿Habrá gobierno o ve usted que Cataluña puede volver a las urnas en octubre? Yo creo que habrá gobierno. Es posible que haya un gobierno, digamos, débil, en el sentido de que sea un gobierno no basado en una mayoría sólida en el apoyo de 68 diputados o más al gobierno, sino un gobierno, digamos, que se base en la abstención de otros partidos, pero creo que sí, creo que habrá gobierno. La posibilidad de una repetición electoral ahora mismo yo la vería como un auténtico suicidio para la clase política catalana. Clarísima entonces la última respuesta, sobre todo Oriol Bartomeus, politólogo y director del Instituto de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Barcelona. Gracias por estar en France 24. Muchas gracias a vosotros. Que tengas un buen día. Nosotros continuamos. Vamos ahora al sur de Brasil, que continúa luchando contra las graves inundaciones que hace 2 semanas tiene la región de Rio Grande do Sul bajo el agua. El número de víctimas fatales se elevó a 143, mientras que un nuevo temporal amenaza con empeorar las cifras. Hasta el momento ya son 620.000 los desplazados y más de 2 millones de personas damnificadas por falta de vivienda, alimentos, agua, energía y servicios médicos. Una crisis humanitaria a la que se le suma el de la seguridad, ya que autoridades reportan alteraciones del orden público en las zonas afectadas. Desde los primeros días estamos patrullando y vigilando zonas de difícil acceso. Solo con lanchas y motos acuáticas es posible dar una respuesta a la población de aquí. Toda la zona urbana de la ciudad está bajo el agua, así que hay obstáculos. Nos enfrentamos constantemente a señales de tráfico, cubos de basura y vehículos sumergidos. Bueno, y vamos a seguir pendientes de estas inundaciones en Brasil, actualizando todo lo referente a este tema en nuestro sitio web y por supuesto también en nuestros informativos, al igual que todas las otras noticias que comentamos en este noticiero. Recuerde que puede entrar a france24.com, la versión en español, donde profundizamos también en todos estos temas. Siga con nosotros, ya regresamos con las noticias.